Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien. Esta tarde estamos comentando sobre los memes. ¿Qué son los memes? ¿Cuál es el sustento científico de esta palabra M-E-M? Dice, un meme o meme es, en las teorías sobre la disfunción cultural, la unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente. Pues está complejo, ¿no? Eso hasta parece frase meme también, como que no quieren que entendamos qué significa. O sea que, por ejemplo, podemos poner una serie de memes en una cápsula de tiempo para que la abran dentro de 30 años y a ver, se pongan a reír un rato. Bueno, un meme es un neologismo acuñado por Richard Dawkins en su obra El gen egoísta, por la semejanza fonética con gene, gen en idioma inglés, y para señalar la similitud con memoria y mímesis, es decir, es M y M, memoria y mímesis, y en español, bueno, adopta la palabra memes. ¿Cuál es la teoría de Dawkins, de Richard Dawkins? Según Dawkins, poseemos dos tipos de procesadores informativos distintos. A ver, ahora viene de todo lo que nos estábamos riendo hace un rato, bueno, tiene su sustento científico. Dos tipos de procesadores informativos distintos. El genoma o sistema genético situados en los cromosomas de cada individuo y determinante del genotipo. Este ADN constituye la naturaleza biológica vital en general y humana en particular. Mediante la replicación, los genes se transmiten hereditariamente durante generaciones. Ese es el primer tipo de procesador. Y el segundo, el cerebro y el sistema nervioso permiten procesar la información cultural recibida por enseñanza, imitación, que la mímesis o asimilación. Entonces, el cerebro y el sistema nervioso permiten procesar la información cultural recibida por enseñanza, imitación, mímesis o asimilación, divisible en idea, concepto, técnica, habilidad, costumbre, etc. Y nominados como memes con cierta ambigüedad. Es decir, que a este tipo de información, a este tipo de evolución biológica, se le conoce como meme, así en similitud con los genes. La tesis más importante de Dawkins es que los rasgos culturales o memes, ahora ya estamos estableciendo, rasgo cultural o memes, también se replican. Por analogía con la agrupación genética en los cromosomas, se considera que los memes también se agrupan en dimensiones culturales, incrementables con nuevas adquisiciones culturales. La gran diferencia es que, mientras los cromosomas son unidades naturales independientes de nuestras acciones, las dimensiones culturales son nuestras construcciones. Entonces, los memes son como células, como algo que se va uniendo y se va reproduciendo, dependiendo, como decía, de la enseñanza, la imitación o la asimilación. Puede que quepa aquí. Hay un ejemplo que todos nosotros conocimos, un baile moderno, danza o una situación moderna, del Harlem Shake. Harlem Shake se inició como
un grupo de personas estáticas y en donde una de ellas empieza a moverse, empieza a bailar solita. Y empiezan los demás a Y después, imitarlo. aparentemente no le hacen caso, cada uno está en sus actividades, en sus diversiones, y momentos después ¿Se dan cuenta que todo el todos mundo están bailando? ya están bailando igual que aquel. Entonces, esa expansión casi instantánea de ese, en este caso, de ese baile, de ese movimientos, podrán ser alocados o como querramos, pero sin embargo es la actitud la que se esparció, viralmente se multiplicó para ese grupo de gente. Y hablábamos, ¿no?, de los memes, son virus benignos, porque sí, se expanden. Ahora, la característica de los memes es de que tiene que ser forzosamente a través de la red, a través de internet. Sí. Para el conjunto de los memes se dan las características propias de todo proceso evolutivo, es decir, esto que nos está ocurriendo, esto que nosotros vemos en la red, esas figuras que nos causan risa y eso que pues de alguna cosa la aplaudimos o la cuestionamos, es evolución. Entonces, para el conjunto de los memes se dan las características propias de todo proceso evolutivo. ¿Cuáles son esas características? Que son la fecundidad. Algunas ideas son especialmente efectivas. La longevidad, persisten durante mucho tiempo. Son características del proceso evolutivo: fecundidad, longevidad y fidelidad en la replicación, es decir, el conservadurismo tradicional, especialmente el enseñado como parte de la educación infantil. Quiere decir que este tipo de mensajes, este tipo de acciones, nos dan algunas ideas efectivas, que es la fecundidad, la longevidad y la fidelidad. A su vez, los memes se dan en un amplio campo de variación, se replican a sí mismos. Tú te das cuenta, nos llega una imagen con una frase chusca en la computadora, pero no ha pasado ni 5 segundos cuando otra vez otra y otra con esa misma imagen, pero con una gran creatividad y cambiándole. Y eso se ve cuando el que cae se mete en el juego y vuelve a enviarlo a todo su conjunto de contactos. Efectivamente, y empiezan a surgir por diferentes partes. Entonces, esto es sumamente interesante, la acción de los memes. Yo recuerdo, y hace algunas semanas, vamos a decir, aparecía en los letreros de Gandhi en los espectaculares, en publicidad, en la publicidad, siempre trae este tipo de acción. Es una acción que nos genera alguna sonrisa, alguna reacción. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos que imaginar primero, y eso nos hace reflexionar, y ahorita les digo cuál es el objetivo fundamental de ese tipo de frases. Yo recuerdo una donde aparecía en el fondo amarillo de Gandhi y decía: "Me das pena, nieto". Entonces, cuando por ahí ocurrió, ya no recuerdo qué ocurrió, pero por ahí había alguna alusión a los personajes. Entonces, efectivamente, esto puede ser chusco, esto puede ser político, esto puede ser, puede tener otro tipo de contexto agresivo, puede ser sumamente agresivo, lo hemos visto. Entramos a la red y vemos, pero con cosas que dañan la imagen de la persona. Se dice que a su vez los memes se dan en un amplio campo de variación, se replican a sí mismos por mecanismos de imitación. Aparece la foto, aparece un mensaje y por todos lados toman la foto, le empiezan a cambiar el mensaje y lo empiezan a subir. Y es una guerra, ¿no? Es una guerra de ideas que se generan.
Decía, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, lo hemos comentado, nuestro cerebro está dividido en dos partes, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y si esto lo tomamos del lado del hemisferio izquierdo, pues lo vemos muy lineal, no nos damos cuenta de ese tipo chusco que quieren transmitir. Pero si lo tomamos... es la parte seria. Es la parte seria, la parte lógica, la parte que razona. Sí. Si lo tomamos del lado derecho, de la parte de la intuición, de la parte de la creación, de la imaginación, pues con esa parte derecha del cerebro, pues nosotros nos estamos alimentando con ese tipo de frases. O sea, que por una parte empezamos a trabajar con el lado izquierdo, sí. y al terminar el meme ya estamos en el lado derecho. Eso antes se conocía como, bueno, se conoce todavía como pensamiento lateral. El pensamiento lateral es cuando tú como que vas subiendo una escalera y de repente te da la vuelta. ¿Por qué? Porque la conclusión que te está llevando la parte izquierda del cerebro, la parte lógica, la parte de la razón, se pasa a la parte de la imaginación, a la parte creativa, se ve desorientada, te desorienta completamente, sí. Y es cuando nos causa risa, sí. se ve chusco. Y a veces una risa nerviosa, podemos decir. ¿Puedes ejemplificar esto con Mafalda? También Mafalda, ves que tenía situaciones así que parecían una salida lógica, inocente, y de repente boom, sale un concepto muy fuerte. Sí. Por ejemplo, del pensamiento lateral, yo te comentaría, algunos meses tienen 30 días, otros tienen 31 días. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Pues eso es un pensamiento lateral. Sí. ¿Por qué? Porque todos nos vamos y dice, pues febrero tiene 28 días. Pues no, la respuesta es que todos los meses tienen 28 días. Sí. ¿Por qué? Porque febrero tiene 28 o más, pero los demás tienen 30 o tienen 31. Entonces, esta es una frase también de pensamiento lateral. Entonces el mexicano piensa lateralmente. Lateralmente, sí, porque es creativo, utiliza la imaginación y a todo le sacamos algún chiste. Por ejemplo, otra frase, otra situación de pensamiento lateral. Nos dice, un granjero tiene 17 ovejas, se muere 9. ¿Cuántas ovejas le quedan? Pues le quedan 17. 9 muertas y el resto vivo. Entonces, son cosas que si tú le echas razón y lo llevas al lado matemático, dices, pues 17 menos 9, entonces me quedan tantas, pero y tú dirías tendrías una respuesta incorrecta. Vamos a hacer nuestro segundo corte comercial y regresamos con José Rubén Rodríguez y Domingos y con Ícaro, que nos está apoyando en cabina, hablando sobre los memes. No te vayas, en un momento regresamos contigo. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.